los días cuando, lo vemos todos los días cuando compramos un mueble que hoy lo tenemos que armar nosotros. Antes yo compraba un mueble y el mueble ya venía armado. Hoy lo tengo que comprar, lo tengo que armar, que nunca te queda bien, pero bueno, esa es otra cosa, ese es ya un problema personal mío, que jamás un mueble que tuve que armar me quedó bien. Pero en principio esto facilita, por ejemplo, el traslado del producto, tanto desde el fabricante al comerciante, como desde el comerciante hasta mi domicilio, pues yo antes a lo mejor tenía que esperar un día de la semana determinado que me trajeran la mesa, que me trajeran el escritorio. Hoy directamente me subo el paquete al auto y me lo llevo, después lo tendré que armar, a veces hasta tengo un sobrecosto porque viene y me lo arma alguien determinado. Y probablemente una reducción de costo que si se termina trasladando al precio final sería algo positivo, porque yo puedo trasladar mucho más escritorio, mucho más camas, mucho más muebles desarmados que armados, etcétera. Y otra situación u otro contexto donde lo vemos y se ve mucho y se incrementó muchísimo después de la pandemia en el mundo virtual es, por ejemplo, en el famoso home banking. Yo antes quería hacer una transferencia que tenía que hacer, irme hasta el banco, hasta la oficina del banco, ir hasta el cajero humano, darle un papelito con los números de transferencia y que él me haga la transferencia. Hoy eso lo hago yo en pantufla, tranquilo desde mi casa a través del home banking. Con ventajas y desventajas que ahora vamos a tratar de ver y sobre todo que vamos a ahondar en esa materia cuando hablemos justamente de las estafas bancarias. Este concepto de prosumidor se vincula justamente con las nuevas tecnologías y hace que hoy hablemos de un nuevo tipo de vulnerabilidad que es la vulnerabilidad 4.0, que justamente se relaciona o se vincula con la llamada industria 4.0. Ustedes vieron que la industria tuvo determinadas etapas dentro de su proceso de desarrollo. Hoy estamos en lo que se llama la industria 4.0, vinculada justamente con las big data, con los entornos digitales, etc. Y ahí se evidencia una serie de vulnerabilidades propias del consumidor que a lo mejor no se dan en el mercado analógico. ¿eh? La carencia de conocimientos, la asunción de errores, los costos de transacción, etc. Y hay varias normas que tenemos que ponderar, como por ejemplo las directrices de las Naciones Unidas, que como ustedes saben son soft law, porque no es vinculante para nosotros, pero que hoy las tenemos más reflejadas en una resolución del Mercosur que está internalizada en nuestro derecho, donde, por ejemplo, se plantea que tiene que haber un igual grado de protección para el consumidor en el entorno digital como para el consumidor en el entorno analógico. Entonces yo ahí tengo que ver, y esto se vincula ya, y pensémoslo desde el punto de vista de las estafas bancarias, con la tutela que se le da al consumidor analógico y al consumidor digital. Otra cuestión es quién asume el error. Donde se aceptan cosas sin leer, se instalan aplicaciones, se abren dispositivos, etcétera, y si ese error lo tiene que asumir el consumidor o lo tiene que asumir el proveedor. Algunos autores, como Ezequiel Mendieta o Sebastián Borselli, consideran que el consumidor electrónico, el consumidor en el marco de lo digital, es un hipervulnerable. No es lo que dijeron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, pero se ha entendido o se ha considerado de que hay cierto agravamiento o agravación de la vulnerabilidad en los entornos digitales conforme quien sea el sujeto consumidor que se ve afectado por este. Y también esa transición que estuvimos viendo hasta recién entre la carga de autoinformancia que se daba en el derecho común en el derecho donde están los iguales, al derecho de consumo, donde en realidad de la carga de autoinformarse del sujeto activo pasamos a una obligación de informar del sujeto pasivo. Y acá me parece muy interesante traer a colación lo que plantea el artículo 1107 del Código, que ya hicimos referencia, pero no lo analizamos todavía. El artículo 1107 del Código Civil, que habla de información de los medios electrónicos, fíjense que plantea que el proveedor tiene que informar todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, y acá utiliza una palabra que no es menor, que es comprender. No basta con que se informe. Y esto de nuevo se vincula con lo que hablábamos al principio de la necesidad de ese diálogo. Es necesario que el consumidor destinatario de esa información comprenda los riesgos derivados de su empleo y tenga absolutamente claro quién asume esos riesgos. Que obviamente, y después lo vamos a ver, tiene que ser el proveedor. Y ahí planteamos el tema de este concepto de prosumidor que debe interpretarse, debe entenderse como un hipervulnerable. ¿Por qué? Porque el 1107 no se cumple, porque no te informan debidamente, sino que te mandan a decir, bueno, esto hágalo por home banking. Imagínense un adulto mayor o una persona que por ahí no está familiarizada con la tecnología sin que necesariamente sea un adulto que puede llegar a tener estos conflictos o estas problemáticas.
La tercerización que hace el proveedor, en la particularidad encima que esa tercerización no la hace en otro proveedor, sino que la hace en el mismo consumidor, que tiene que asumir funciones propias de actividades específicas que en principio eran del proveedor. Muchas veces esa tercerización se impone, porque el prosumidor está obligado. Yo voy al banco físico y me dicen, no, eso hágalo por cajero, eso hágalo por red. Era un beneficio, un descuento, un sorteo, etcétera. La confianza, obviamente el principio de confianza que también va a tener relevancia en esta materia, en el sentido de que el consumidor considera que si el proveedor le delega esa función en su ámbito es porque entiende que la va a hacer bien y que está en condiciones de poder llevarla adelante debidamente. La indirecta, que es un supuesto en el cual el deudor delega en un tercero, esto se ve mucho en el ámbito de la responsabilidad médica, el médico que por ahí delega la función en el anestesista y después si hay una mala praxis va a ser responsable no solo el anestesista, sino también el médico principal. La posibilidad de entender que hay un concepto amplio de dependiente donde ese consumidor, que responde todo de la cadena de comercialización. La teoría del beneficio, donde si el proveedor se beneficia de delegar esa función en un tercero, también tiene que asumir los riesgos que eso conlleva, etcétera. Después vamos a ver que hay algunas jurisprudencias y hasta las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que han receptado este concepto de prosumidor y lo aplican en el ámbito de algunos fallos y algunas conclusiones de jornadas nacionales. Eso con relación a lo que es la obligación de informarse. Como decíamos, la obligación de informarse se vincula con el deber de seguridad, que también está contenido dentro de lo que son los derechos fundamentales de los consumidores, porque está incorporado en el 42 de la Constitución y a su vez reflejado en el 5 de la Ley 24240, que plantea que las cosas y servicios van a ser suministrados y prestados de forma tal que no presenten riesgo para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Artículo, como les decía, artículo 42 de la Constitución, primer párrafo, habla de la seguridad y la tutela. Planteo Marcelo, que esta seguridad entrecortó un poquito, si puedes volver a repetir la última oración. decía que ya en las 15ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil se plantea Se volvió a entrecortar. ¿Querés probar sacando el video, Marcelo? bueno, ahí pruebo. Bueno, A ver, déjame ver una cosa por si acaso. No, está bien. Quería ver si tenía. Si no, voy a probar del celular de transmitir, pero por ahí no sé si les voy a poder compartir el Power. Si se vuelve a cortarme, bueno, yo te aviso. En este momento no te estamos escuchando, no sé si me estás avisa. hablando. Sí, ahí se volvió a entrecortar. A ver, pará que voy a tratar de contactarme desde el Zoom del celular. Ok. A ver.
Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, ¿para qué voy a mutear la compu? Ahí está. Para ver, ahí muteé la compu para que no haga eco. Y voy a ver si les puedo compartir pantalla desde la compu para que vean el power y les hablo por el celu. Bueno, Entonces, les decía que ya en las 15ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil se planteó que la obligación de seguridad o el deber de seguridad es directamente operativo. En realidad, conclusión que se debería o que se tiene que extender a todos los supuestos del primer párrafo del 42 de la Constitución. Y es más, hay autores, entre los cuales yo me alisto, que entienden que en realidad, bueno, buenísimo que se escucha mucho mejor. No, la verdad que no sé cómo no nos avivamos antes de hacerlo, pero bueno, ya está. Más vale tarde que nunca. Que en realidad esa operatividad directa se da también respecto de otros párrafos, como el tercer párrafo que habla de procedimientos eficaces para la solución de conflictos, lo cual tiene mucho que ver con la cuestión procesal del consumo. Y acá me voy un poquito de tema, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, porque podemos interpretar esa norma que dice las autoridades deberán prever procedimientos eficaces para la solución de conflictos, vinculándola o interpretándola en forma integral con el preámbulo de la Constitución que habla de afianzar la justicia. Entonces eso te da un fundamento de peso para, por ejemplo, aplicar el procedimiento más abreviado, reconocer el beneficio de gratuidad extendido a las costas, etcétera. Tema que seguramente van a tratar en la diplomatura y no quiero pisar a algún otro profesor que lo hable. Pero bueno, en lo que nos interesa hoy, el primer párrafo, no hay duda o no hay debate en que es directamente operativo, y ahí tenemos la información, tenemos la seguridad, el trato digno, la libertad de elección, la tutela de los intereses económicos, etcétera. Más allá de esto, tenemos por penúltimo, el deber de advertencia. O sea, esto que hablamos de la vinculación entre la información y la obligación de seguridad, se concreta o se efectiviza o se ve plasmada en el deber de advertencia, que está expresamente determinado en los artículos 6 y en el artículo 28 de la 24240. Fíjense, por ejemplo, este es un típico ejemplo de un supuesto deber de advertencia que está en todos los manuales de los vehículos y que surge de un caso que hubo en Estados Unidos, de una persona que estando en esa posición se puso a dormir con el cinturón de seguridad colocado, el vehículo chocó y obviamente el cinturón no la contuvo y se fue para abajo, se escurrió por debajo y falleció directamente. Entonces, a partir de ahí se incorporó este recaudo o esta obligación de advertencia para justamente evitar que la utilización del bien de manera inapropiada. Acá tenemos otro caso, este vinculado con hipervulnerables, en el caso de un menor que tiene lesiones porque no fue contenido debidamente por el juego en el cual estaba en el Parque de la Costa, sin perjuicio de que había carteles, altavoces que informaban, advertían de que tenía que cumplirse determinados recaudos. Era necesario que alguien controle. Si ustedes van a un parque de diversiones, probablemente si es un parque de diversiones serio, probablemente haya alguien que controle asiento por asiento, que tengan bien colocados los dispositivos de seguridad pertinentes. Hubo un caso justamente donde una persona, un niño, no se lo había colocado debidamente y se entendió que no había sido advertido o informado debidamente de ello y por eso se habían generado los daños. Este deber no es, de nuevo, se vincula, se relaciona o se debe analizar en conjunto con la obligación de informar, propia del principio de buena fe y por lo tanto excede el marco de lo precontractual. Si ustedes van al decreto de la ley 24240, en el artículo 4, justamente se regula lo que se llama el recall, que probablemente alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha visto, o a lo mejor lo ha visto, pero no sabe a qué nos referimos. Gastón, te escucho. Pará porque
estás muteado. Puedes reactivar tu Perdón, micrófono. ahí está, perdón. Le quería preguntar, doctor, si esto aplica a los colegios también. La obligación de seguridad, el deber, sí, es La más, hay obligación de casos. control, en este caso, como, en estos autos contra el Parque de la Costa. Sí, totalmente aplica a los colegios. Hay un par de casos bastante interesantes en materia de responsabilidad de los colegios. Es más, yo ahora no me acuerdo bien en qué número, pero en la revista de Derecho Privado y Comunitario del año pasado, si no me equivoco, o del 22, hay un trabajo de Carlos Hernández, que es el presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, vinculado con la responsabilidad de los establecimientos educativos y trata todo esto y hace referencia a lo que es el control y todo eso, que por ahí si te interesa la temática podés abordar. Y hace poco hubo, por ejemplo, un par de sentencias vinculadas con el tema del bullying en los colegios. Y con el control Pero que tiene la autoridad. Perdón, Gastón, sí. en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, me refiero, ¿no? Digamos, Sí. a eso me refiero. Bien. Sí, entonces Gracias, estamos doctor. hablando de eso, sí. Sí, ahí hay un tema, puede haber algún debate con relación a los colegios públicos. Si es un colegio privado, los institutos de enseñanza privado no habría inconveniente. Ahora, si hablamos de un colegio público, hay que ver que hay todo un debate vinculado con si estamos hablando de un servicio público o estamos hablando de un contrato de consumo. Que eso también, si querés, está muy bien trabajado en un fallo de la Corte que se llama Ferreira, que se vincula con la responsabilidad de los concesionarios viales, porque ahí en su momento se había discutido si el concesionario era un servicio público y por lo tanto no le aplicábamos la ley de defensa del consumidor, o era un contrato de servicios o un servicio o una relación de consumo. Entonces ahí hay todo un análisis de cuándo hay relación de consumo y cuándo hay servicio público que te puede servir también para ahondar en eso. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces les decía, el artículo 4 del decreto. Sí, también, Virginia, los salones infantiles ni hablar, ni hablar. Hay casos de eso, hay varios casos jurisprudenciales de los salones de fiestas infantiles. Es más, ahí también lo interesante es cuando se producen lesiones. Perdón, estoy hablando de la pregunta del chat, para los que no vieron, que pregunta si estos casos también sería para salones de fiestas infantiles. Hay casos donde se producen lesiones que no son respecto del cumpleañero o del agasajado, sino de terceros, que obviamente comprenden el grupo social. A lo mejor no son parientes, pero sí son el grupo social de esa familia que genera ese evento y que por lo tanto también serían lo que se llama el consumidor indirecto. Y podrían reclamar por la obligación de seguridad, la advertencia, la información, etc. Bueno, entonces les decía que, de nuevo, este deber de advertencia no se tiene que limitar al ámbito precontractual, si bien usualmente se da ahí, porque es donde yo ahí te explico cómo utilizar el producto o el servicio en forma adecuada, sino que tenemos el caso del decreto reglamentario de la ley que regula lo que se llama el recall. El recall son eso que muchas veces ustedes van a ver en los diarios o en los medios o en las páginas de internet donde dicen, sobre todo en vehículos automotores. Si usted es dueño de un Chevrolet, no sé, tal marca, y su VIN, que sería el número su número de chasis, está entre tal número y tal otro, deberá concurrir a la concesionaria porque existe el riesgo de que tenga, no sé, flojo el cinturón, le fallan los frenos, etcétera. Eso justamente se vincula con esta obligación de advertir o informar que se da, fíjense, ya postcontractual, porque el contrato ya se extinguió, se terminó, se pagó todo. Sin embargo, hay una norma que es bastante pobre, pero que en la práctica se ha logrado perfeccionar. Esto parece, haciendo una analogía con el tema del daño punitivo, para justamente advertir de la existencia de determinados riesgos en el producto que ya se incorporó al mercado. Fíjense lo que dice el decreto reglamentario, que en realidad no reglamenta nada, regula otra cosa distinta, pero de nuevo, con esto que hacemos referencia del diálogo de fuentes, donde yo tengo que ver qué es lo más beneficioso para el consumidor, esta norma es totalmente lícita y totalmente válida. Si yo lo analizo desde la óptica de lo que es la reglamentación de los derechos, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor habla de la obligación de informar, y esto genera una obligación totalmente diferente que no reglamenta nada. Sin embargo, nadie ha planteado la inconstitucionalidad de la norma porque lo que hace es refrendar o ratificar o una aplicación concreta de
la obligación de seguridad y la obligación de informar, que son normas que están incorporadas y tienen rango constitucional. Entonces lo que dice, fíjense, los proveedores de cosas o servicios que posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado tienen conocimiento de su peligrosidad, deben comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes. La norma es una declaración de buenas intenciones que se queda a la mitad porque no sabemos qué se entiende por anuncio publicitario suficiente, no dice que tenga que haber algún tipo de reparación o reemplazo del bien, pero en la práctica todo esto se ha entendido que supera el texto y en una interpretación del espíritu de la norma corresponde llevar adelante todas estas circunstancias. No lo vamos a profundizar ahora por una falta de tiempo. Pero como para que ustedes vean, acá hay un claro ejemplo de deber de advertencia o obligación de advertencia postcontractual. Este es un caso justamente vinculado con eso, esto que yo les decía, las obligaciones implícitas, la posibilidad de subsanar el peligro que se genera, cuáles son los fundamentos, etc. Y obviamente, a ver si está acá, no, después lo vamos a ver. Obviamente en el caso que se produzca un incumplimiento de esta obligación, y después lo vamos a ver, cabe la posibilidad de reclamar daño punitivo o multa civil. Y por último, este deber de consejo, al que hacíamos referencia, que se acuerdan que le decía que autores como Müller consideran que ya no es más facultativo, sino que es vinculante. La mayoría de la doctrina entiende que solamente va a generar responsabilidad del deber del consejo cuando se produzca de mala fe. Fíjense, el Código Civil, en la vieja norma que tenía, justamente planteaba que deberían satisfacerse daños y perjuicios y cuando yo lo que recomendé le generó un perjuicio a la otra parte cuando se ha hecho en forma maliciosa. Y hoy eso lo tenemos incorporado en el 1581 en materia de contrato de fianza, cuando se habla de cartas de recomendación a patrocinio, cuando yo avalo a alguien, que lo podemos aplicar en forma analógica en el ámbito del consumo, cuando yo avalo a alguien y sé maliciosamente que ese alguien no tiene las condiciones o que entiendo yo que debería tener, voy a ser responsable. Y hay otras normas, como el Código Portugués o el Código Alemán, que específicamente admiten o reconocen esta obligación o esta responsabilidad que genera el deber del Consejo cuando... esperen que justo vi el chat y me perdí un momento. Cuando hay una conducta maliciosa. El daño punitivo es accesorio e independiente de otras indemnizaciones, ¿verdad? ¿Se puede acumular los daños y perjuicios? Ahí hay todo un debate también. La mayoría de la doctrina entiende que el daño punitivo es un accesorio de los daños y perjuicios. O sea, si yo no puedo reclamar daños y perjuicios, no podría reclamar daño punitivo. Esa es la posición mayoritaria. Yo estoy enrolado en la posición minoritaria que entiende que podría reclamarse daño y perjuicio per se. ¿Por qué? Porque tenemos la función preventiva de la responsabilidad y porque justamente una de las funciones del daño punitivo es la de prevenir futuros daños. Entonces, a lo mejor en el caso concreto a mí no se me genera un perjuicio específico, pero igualmente podría reclamar daños punitivos en aras de que se sancione la inconducta de ese proveedor y se genere de esta forma un precedente que haga que este proveedor o los competidores que vean que sancionamos a este proveedor no generen una nueva inconducta. Pero estratégicamente a ustedes lo que les conviene, aunque sea reclamar un peso de daño patrimonial o no patrimonial, pero un daño mayor y el daño punitivo. Si piden el daño punitivo en forma abstracta, seguramente la defensa que va a plantear el proveedor es que el daño punitivo, siguiendo la posición mayoritaria de la doctrina, y creo que de la jurisprudencia también, decir, no se puede pedir daño punitivo abstracto. ¿Se entendió? El silencio va a pasar a ser manifestación de voluntad en este Zoom. Ahí está, listo. Bien, buenísimo. Bien, entonces tenemos esto que les decía del deber de asesoramiento. Recomendación o consejo. Hay alguien abrió el micrófono y está haciendo... Hola. Ahí está. Bien. Creo que era yo mismo, que me estaba quejando y era yo el que estaba haciendo lío. Bueno. ¿Por qué les traigo acá el tema de la Jornada Nacional de Derecho Civil? Vieron que yo les había contado, o les había comentado que en la Comisión de Derecho del Consumo se va a tratar el tema de responsabilidad de las plataformas y otros participantes en los entornos digitales.
Dentro de otros participantes tenemos los influencers, que es una figura nueva que hoy está teniendo cierta relevancia y se está empezando a plantear la posibilidad de la responsabilidad del influencer por recomendar o sugerir un producto. Y ahí entra esto vinculado con el deber del consejo. ¿Hasta qué punto el influencer va a ser responsable o no por el producto o el servicio que recomiende o sugiera? Y ahí tenemos un montón de posturas, yo simplemente acá se las enuncio. Hay quienes plantean que la responsabilidad es objetiva, el influencer sería un parte de la cadena de comercialización y sería un proveedor y se tiene que hacer responsable si el producto o el servicio que promociona no cumple con las condiciones que había sostenido o planteado. Y hay quienes entienden que la responsabilidad es subjetiva y es necesario que el consumidor, el influencer, conozca la existencia de la ausencia de esa característica que está promocionando en el producto o en el servicio. Y para que ustedes vean cómo está la situación en el derecho comparado, yo acá les traje simplemente una publicidad de un seguro de responsabilidad civil que hay en España para bloggers, youtubers e instagramers. Y está ahí seguro de responsabilidad civil para influencers menores, porque hoy también se está dando un nuevo fenómeno que es muy interesante, que es que como muchos padres se dieron cuenta que el hijo no va a ser como Messi y no los va a poder salvar con una pelota de fútbol, en vez de tirarlo en una cancha de fútbol y ponerlo a entrenar, lo ponen delante de una cámara a subir videos a internet. Entonces hay que ver ahí la exposición del menor, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de ese niño que por ahí viola derecho de propiedad intelectual, incumple licencias, difama marcas, etc. Y hoy ya en el derecho comparado ya hay hasta seguros que se plantean vinculados con esta actividad. Y lo último que les voy a decir de influencer, esto es más que nada para que vean todo lo que se genera y lo tengan en cuenta si a alguno por ahí le interesa plantear algo en las jornadas nacionales, es la configuración de la creación recientemente de los llamados influencers virtuales. Los influencers virtuales son IA, inteligencias artificiales que se han desarrollado que funcionan como influencers. Fíjense, por ejemplo, esta Lil Miquela, que está en Instagram, si ustedes la roban la van a encontrar, es una app que genera una agencia de publicidad de Los Ángeles, que es la agencia Brut, y que hoy tiene como vida propia. Es una inteligencia artificial que es más, tiene su propia voz, le han hecho reportajes por radio, ha interactuado con personas reales. Acá la ven, por ejemplo, en una foto con Rosalía. Y hasta ha celebrado contratos con Calvin Klein, con Prada, con determinadas marcas de primera línea, justamente para promocionar productos o servicios. Entonces, esta es otra cuestión. Ahí yo les puse una nota donde se hace referencia a los 5 robots más populares que trabajan como influencer, que tiene que ver con el impacto jurídico que tiene todo esto. La responsabilidad de la inteligencia artificial, que si ustedes ven, y volvemos un poquito para atrás, es una de las temáticas que se va a abordar en las jornadas nacionales, en la comisión de daños, la comisión número 3, fíjense, habla de los daños derivados de la inteligencia artificial. Lo podemos mixturar o lo podemos relacionar con el de consumo, donde se va a hablar de la responsabilidad civil de los influencers. Entonces, ¿qué pasa cuando ese influencer que genera un daño con el producto, el servicio o el bien que promociona, encima no es una persona humana, sino que es una inteligencia artificial? Un interrogante que les voy a dejar dentro de los innumerables interrogantes que es mi idea dejarles hoy, porque la idea de esta charla es por ahí, es plantearle inquietudes, cuestionamientos y darle la menor cantidad de soluciones posibles. Porque de malo nomás, para que esta noche se queden pensando. Mentira, yo tampoco tengo idea de muchas cosas que no sabemos realmente para dónde van a salir, cómo resolverlas, para qué lado solucionarlas. Entonces, todas estas cosas que se vienen, la verdad que es interesante, aunque sea preverlas o considerarlas y ver qué posición tomar. Bueno, ¿qué pasa cuando se incumple con el deber con la obligación de informar? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ok, bueno, ¿qué acciones tengo? Por un lado, hay una posibilidad que la medida autosatisfactiva, o sea, la obligación de informar es muy simple de acreditar el incumplimiento, yo acompañando una carta de documento, una intimación fehaciente, y la ausencia de respuesta la ausencia de respuesta del otro lado, ya entiendo que tendremos la posibilidad de plantear a través de una medida autosatisfactiva y con la vía procesal más corta, conforme esto que hablamos del tercer párrafo del 42 de los procedimientos eficaces para la solución de conflictos, la viabilidad de la acción. Es más, hay normas ya proyectadas, el artículo 157 del proyecto de código
Provincial de Santa Fe de Implementación de los Derechos de la Acción de los Consumidores, justamente consagra una acción autónoma que en realidad es una vía autosatisfactiva. Otra acción es la acción de nulidad, con esto que hacemos referencia del 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. En el ámbito del derecho común, yo voy a tener que ir por el 271 y siguientes, plantear que hay un supuesto de acción u omisión dolosa. En el ámbito del derecho del consumo, el 37 generalmente uno lo tiene presente porque enumera las cláusulas abusivas, pero en el último párrafo refiere justamente a que el incumplimiento de la obligación de informar conlleva la posibilidad de plantear la acción de nulidad del contrato o de la cláusula. También la posibilidad de resolución por incumplimiento. Ahí no tengo norma específica en el ámbito del derecho común, voy a tener que ir por la facultad resolutoria del 1083 o el pacto comisorio, si así se planteó, o en el ámbito del consumo por el 10 bis, que me habla del incumplimiento de la oferta o del contrato y permite la resolución. Que la diferencia entre el 1083 y el 10 bis está dada que en el ámbito del consumo yo directamente puedo plantear la resolución sin necesidad de recurrir a ningún mecanismo resolutorio, en cambio el 1083 me prevé la intimación previa o procedimiento de resolución que ustedes ya conocen. Por supuesto que voy a poder reclamar daños y perjuicios, siempre y cuando se hayan generado y lo pueda acreditar, tanto por el ámbito del derecho común como en el ámbito del derecho del consumo. Y en materia de daños punitivos lo voy a tener acotado o limitado a las normas de defensa de la competencia, que está regulado en la Ley de Defensa de la Competencia, o en la Ley 24.240 en el ámbito del consumo, que ahí yo les traje justamente vinculado con la obligación de informar y la imposición de daño punitivo, esta obligación que prevé el 4 del decreto reglamentario, ¿se acuerdan del RICOL? Esa obligación de advertir con posterioridad. Me traje 2 fallos contra 2 laboratorios médicos por productos que se incorporaron al mercado y después se advirtió que tenían determinados riesgos. En el primer caso, en el fallo del 2012, se terminó imponiendo una multa al laboratorio y al director farmacéutico del laboratorio, porque se comercializaba el producto sin las contraindicaciones que exigía la ANMAT. Y en el caso del 2021, con otro laboratorio diferente, se entendió que no correspondía a la aplicación de daño punitivo por ausencia de ilícito lucrativo, que en realidad para mí es una solución incorrecta, porque el daño punitivo, el ilícito lucrativo es este concepto en el cual se nace, por decirlo de alguna manera, el daño punitivo, que es la idea de que a mí me sale más barato reparar el daño que prevenirlo, que es el famoso caso del Ford Pinto o el Chevrolet Malibu, que eran vehículos que tenían defectos de fabricación, y era más fácil indemnizar a aquellas personas que sufrían perjuicios por esos defectos de fabricación que recuperar todos los vehículos y arreglarlos. Entonces ahí nace el concepto de ilícito lucrativo, pero en realidad el concepto de ilícito lucrativo es uno de los supuestos del daño punitivo. A lo mejor no me genera a mí un beneficio económico la inconducta en la cual incurro, pero igualmente es pasible de daño punitivo si se da con un grave desinterés para los derechos de los consumidores, si se actuó con culpa grave, con dolo o con un manifiesto desinterés hacia esos derechos. Pero bueno, eso para que vean más o menos dónde estamos parados. En teoría acá íbamos a hacer el break, pero vamos a seguir y con la parte de estafas bancarias. Ya acá terminaríamos un poco con lo que es obligación de informar, con este pantallazo que les quise dar de lo que es la obligación de informar. Y como corte, lo que les traía acá es un Instagram que yo generé hace un tiempito, que es una especie de Instagram profesional donde yo subo información, fallos, charlas, cuestiones relevantes, así que el que quiere, el que le interesa se puede sumar ahí y por ahí va a encontrar material relevante, o si me necesita contactar por algo, también me puede contactar a través del Instagram. Acá vamos a hacer una ficción de corte, acá terminaremos un poco con la primera parte, con la parte de la obligación de informar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quiera compartir antes que arranquemos con el tema estafas bancarias. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de las estafas bancarias sin perjuicio de que, como les dije antes, me cortan, me interrumpen, lo que quieran. A ver, ahí en el chat hay algo. Excelente hasta ahora. Vamos todavía. Bien, hasta ahora. Bien que dijo hasta ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, antes de entrar puntualmente en las estafas bancarias, algunas referencias generales. El entorno digital, en realidad esta referencia de entorno digital surge de un libro que escribieron 2 autores argentinos que son
estos que tienen acá en la pantalla, que escribieron un libro que se llama The Digital Environment, que podemos hacer una traducción como entorno digital, y que se vincula justamente con que hoy la realidad muchas veces la transitamos, la vivimos virtualmente o digitalmente. Hoy con el celular, fíjense, yo puedo hacer un montón de cosas. Además, estoy a lo mejor esperando en el médico para que me atienda y estoy aburrido, y con el celular me puedo hasta comprar un auto si quiero. Y esto obviamente se vincula con el comercio electrónico. Acá yo traje una de las tantas definiciones que hay de comercio electrónico, la de Almart y Molina Quiroga, que lo definen como operaciones en las que la comunicación primaria se efectúa entre máquinas, computadoras, cuyo manejo puede estar a cargo de una persona o de un programa robot, que fueron previamente organizados para que responda a determinados estímulos electrónicos. Y lo interesante de esto es ver un poco, si ustedes se toman el tiempo de entrar a la página de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es esta que yo les puse acá abajo, pueden ver lo que son las estadísticas de lo que es el comercio electrónico y cómo ha ido creciendo con el transcurso de los años, no solamente por la pandemia. Fíjense que en el 2023 hubo casi 1,5 millones de nuevos compradores por comercio electrónico. O sea, gente que antes no había accedido a los entornos virtuales para operar electrónicamente o realizar operaciones electrónicas, en el 2023 se sumó. Con lo cual hoy, a fines de 2023, sin contar lo que es el 2024, porque no tenemos obviamente las estadísticas de este año, tenemos ya más de 23 millones de personas en Argentina que operan en forma online. Y acá, fíjense también, yo traje algunos datos puntuales, el incremento que se ha evidenciado en las operaciones de comercio electrónico, dentro de las cuales obviamente está todo el tema del home banking y las estafas bancarias. Por eso hacemos referencia a esto. Hay dos pautas acá que tenemos que tomar entre comillas, que son la cantidad de incremento en millones y en promedio de ticket, porque ustedes saben que con el tema de la devaluación de la moneda, eso se restringe notoriamente, pero comparado con el 2022, un incremento en el 175% de las operaciones por comercio electrónico, y el promedio del ticket aumentó en un 148%. Pero ahí tenemos que tener en cuenta la inflación. Si dejamos de lado la inflación, podemos ver, por ejemplo, que se generó un 11% más de órdenes de compra por comercio electrónico, que hay un 16% más de productos que se venden en el 2023 comparado con el 2022, y que obviamente todo esto evidencia una proyección y un incremento en el comercio electrónico que continúa. Ahí está mi tía en el chat, que es Analía. Así que muchas gracias, Analía, por la referencia. Yo tengo ahí los influencers míos que me aplauden también. Bueno, y justamente en esta línea, y ya entrando en lo que es la operatoria bancaria, fíjense que hay un informe de inclusión financiera del BCRA que concluye, con relación al año 2023, que hubo un incremento vinculado con el 2022 de un 76,60% de medios de pago electrónico, en comparación con lo que es el Producto Bruto Interno. Y en el primer semestre del 23, cada persona adulta realizó un promedio de 25 pagos mensuales por medios electrónicos, aumentando con relación al semestre del 2022 un 62%. Ya que esto es algo que ya está instaurado y que vino para quedarse. No hay ningún debate al respecto. Acá yo les traje una filmina o diapositiva con algunos de los términos a través de los cuales se concluye o se refiere a la estafa virtual: el phishing, el vishing, el smishing, el whaling, el farming, con la definición de cada uno. Todos obviamente son técnicas tendientes a engañar al consumidor o usuario para acceder a su información y de esa manera poder, a través de la información confidencial a la cual se accede, poder acceder a sus cuentas bancarias, a sus operatorias bancarias, etc. Es más, es muy probable que en la técnica en la cual se incurra no se utilice una sola. Si bien acá están definidas como cada una en particular, muchas veces hay una vinculación donde me llaman por teléfono, me mandan un mensaje de texto, me hacen entrar a una página web. Entonces se vinculan, se entremezclan todas estas técnicas, pero básicamente en todos los casos lo que hay es un supuesto de estafa virtual donde un tercero, que obviamente no es la entidad bancaria, accede a mi información
y yo, engañado, termino brindándole los datos confidenciales para que pueda ingresar a mis cuentas y así o sacar un crédito o venderme los dólares que tengo o transferir todos los fondos que tengo en la cuenta, etc. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Obviamente hay dos cuestiones acá. Por un lado, la posibilidad de plantear medidas cautelares y por otro lado, las acciones de fondo. En materia de medidas cautelares, acá en Rosario estamos usando mucho la precautelar, que es una medida donde se privilegia la urgencia por sobre la verosimilitud en el derecho. ¿Cómo sería el tema? Viene el consumidor y me dice que ha sufrido una estafa bancaria, que le han sacado la plata de las cuentas, que le generaron un crédito y que todos los meses le están descontando un monto X de su cuenta sueldo, porque encima tiene la cuenta sueldo en ese banco. Entonces, probablemente el consumidor no tenga ningún elemento para probar estos dichos, porque es todo por telefonía, a lo mejor algún WhatsApp, alguna captura de pantalla, que hay que ver también después si se puede acreditar que es real o no es real. Entonces, ¿qué se hace? Precautelarmente, o sea, antes de sacar la cautelar, se ordena por ejemplo, que se dejen de descontar mensualmente ese crédito y se le corre un traslado a la otra parte. O se requiere a la otra parte que acompañe la documental, que sería el banco en este caso, que acompañe la documental para ratificar o rectificar los dichos que plantea el consumidor. Entonces se le da a lo mejor un plazo de 10 días y se da esa precautelar para evitar la generación de mayores daños de manera inmediata, y después, con más información, ya sea que el banco la traiga o no la traiga, resolver cautelarmente la cuestión. De esto después, si quieren, al final de todo en la bibliografía hay alguna documentación o trabajos de doctrina y jurisprudencia vinculado con lo que son las precautelares. Y más, yo acá les traje justamente un fallo vinculado con una cuestión de derecho administrativo, pero que puede utilizarse como supuesto. Concedida la precautelar, si correspondiera y si efectivamente hay una urgencia o un peligro en la demora, y ya con mayores elementos, o justamente por la ausencia de mayores elementos, en razón de que el banco no ha podido aportar algo que revierta lo que sostiene el consumidor, y ustedes acuérdense ahí que tienen el 53 de la defensa del consumidor, que plantea, para resumirlo y dejarlo en concreto y muy sucintamente, una inversión de la carga de la prueba. Algunos dicen que es teoría probatoria dinámica, otros dicen que en realidad es un deber de colaboración. Pero bueno, en eso es muy interesante la conclusión a la que llega Chamatrópolis, que dice, mira, no me importa qué naturaleza tiene. El tema es que la consecuencia es que si yo no aporto o si el proveedor no aporta los elementos, se genera una presunción en su contra. Entonces, justamente por eso les digo, incorporados los elementos o no por parte del proveedor, ya estaremos en condiciones de sacar la cautelar. Y la cautelar puede tener varios objetos. Puede ser que pidamos la suspensión de débitos, de descuentos que se estén dando en esa cuenta. Puede ser que pidamos la suspensión de procesos, que no me inicien un juicio para cobrarme ese crédito que no estoy pagando porque no lo puedo pagar, o que no me informen en base de datos. La suspensión de los débitos no habría inconveniente en otorgarla. Yo no veo mayores inconvenientes en otorgarla. La suspensión de procesos ya es una cuestión más delicada, donde hay muchos autores, y yo entiendo que yo me enrolo en esa tesis, donde dicen que en realidad un juez no puede privar del derecho de acceso a la justicia a nadie y no puede prohibirle a cualquier ciudadano que inicie una acción judicial. Y si hay un proceso iniciado, tampoco puede prohibirle a otro juez, que es un par de él, a que ese proceso no se continúe. Lo que sí se puede hacer, en vez de prohibir o suspender los procesos, prohibir el inicio de procesos, es que cualquier situación que se plantee en este tema se invoque la conexidad justamente con este juicio de estafa electrónica o estafa virtual que estamos diciendo. Entonces eso va a venir al mismo juzgado y ahí el juez va a tener la potestad sobre ese juicio que inicia el banco o ese reclamo que genera el banco o lo que se haya suscitado, y ahí sí resolver todo en conjunto. Y probablemente ahí sí cautelarmente va a poder decir, bueno, hasta que no se resuelva el tema de la estafa, no ejecuto, que yo no hago, por ejemplo, lugar a la ejecución de la sentencia o algo por el estilo. Pero eso va a depender mucho del abogado que invoque, cuando se entere del juicio que le inicia el banco, invoque la conexidad y pida que se acumulen las causas en el mismo juzgado. Sergio, ahí el tema de dónde se presenta la precautelar. En realidad, cuando vos presentás la demanda o como medida autónoma, podés pedir que cautelarmente, como una medida cautelar innovativa, podés decir, bueno,
En primer lugar, yo entiendo que a ustedes les conviene pedir directamente la cautelar. O sea, el abogado litigante directamente tiene que ir por la cautelar. Ahora, el juez, a lo mejor con los elementos que ustedes le aportan, que van a ser sus propios dichos y no mucho más, porque probablemente no tengan mucho más para aportar, lo que debería hacer a lo mejor es sacar una medida precautelar diciendo, bueno, suspendemos los débitos automáticos y le corremos un traslado a la otra parte o le pedimos a la otra parte que incorpore al proceso los elementos que tenga para ver si efectivamente el crédito se sacó o no se sacó. Yo estratégicamente me parece que a usted no le conviene pedirlo como precautelar, sino que en realidad es una cuestión y es una facultad más del juez que de ustedes. Sin perjuicio de que ustedes lo podrían pedir tranquilamente, pero me parece que a nivel estratégico les conviene pedir directamente la medida cautelar. Si el juez le da la cautelar, fantástico. Lo que pasa es que a veces algunos jueces, con los elementos que tienen, no se animan a dar la cautelar, entonces en todo caso, a lo mejor si le desestiman la cautelar por falta de similitud o otro elemento, o lo que sea, ustedes podrían decir, bueno, precautelarmente, entonces dámela y correr un traslado al otro. Pero no iría de una con la precautelar porque es lo menos. Iría con la cautelar, que por ahí es algo un poquito más. Bueno, entonces le decía, suspensión del proceso yo entiendo que no procede, más allá que hay otra postura donde entiende que sí un juez puede ordenar la suspensión de un proceso de un par. Y después con relación a lo que es la información como incumplidor en base de datos, ahí hay un problema porque los bancos tienen la obligación de informar cuando se incumple con el pago de un préstamo, cuando hay un deudor en una situación determinada. Pero lo que sí se puede hacer, conforme a la ley de habeas data y cautelarmente, es pedir que esa información se consigne como sujeta a revisión judicial, que eso está en el artículo 16, inciso 6 de la ley de habeas data. Y es como una especie de, sería, haciendo el paralelo, como una inscripción de bien litigioso. Como ustedes inician un juicio y tienen un bien litigioso en ese juicio, que en el registro se registra así, acá sería lo mismo. Usted, banco, tiene la obligación de informar, informe, pero informe advirtiendo que esto está sujeto a revisión judicial, porque hay un juicio en el medio, para evitar generarle un mayor perjuicio al consumidor. Y después otro tema que por ahí genera conflictos cautelarmente es la posibilidad que muchas veces se pide de la restitución de los fondos que fueron desapoderados, donde hay un problema por la coincidencia entre el fondo y la cautelar, donde parecería que hay un adelantamiento de opinión. Ahí hay un famoso caso, que es un leading case de la Corte, que es Camacho Acosta, que si ustedes se acuerdan es un supuesto del derecho laboral de una persona que pierde un brazo y había que proveerle una prótesis, que el problema estaba dado por el hecho de que si se transitaba todo el proceso, la prótesis, el muñón que tenía iba a cicatrizar y no le iban a poner la prótesis que mejor se adaptaba. Entonces, cautelarmente, sin perjuicio de que el objeto del proceso de fondo era el mismo que el cautelar, la Corte terminó entendiendo que correspondía hacer lugar al planteo y darle la prótesis mientras se transitaba el proceso. Pero es un supuesto de excepción. Yo entiendo que los supuestos de coincidencia del fondo, donde dicen, bueno, de que me devuelvan los dólares, que me devuelvan los fondos que me sacaron, etcétera, van a ser admisibles siempre y cuando yo acredite que hay un peligro en la demora. Por ejemplo, necesito operarme porque tengo un problema de salud y esa plata la estaba ahorrando para mi operación, necesito hacer un viaje, necesito que me iba a hacer un viaje para capacitarme en el exterior, algo por el estilo. O sea, generalmente se va a admitir cuando es un supuesto de hipervulnerabilidad. Si no, dada la coincidencia del fondo de la pretensión de fondo con la pretensión cautelar, correspondería rechazarlo, porque esa demora que se da en restituir los fondos se supliría, y hablo hipotéticamente porque con la situación inflacionaria que tenemos es medio complicado, pero se supliría por la restitución de la plata con los correspondientes intereses. Y otro tema es el tema de la contracautela. O sea, todas estas medidas cautelares requieren o no requieren contracautela. La referida a la información en base de datos, yo entiendo que no requiere contracautela porque en realidad estamos constatando un hecho. Estamos diciendo, mira, acá yo te estoy diciendo que esta información está sujeta a revisión judicial, entonces, ¿qué vas a contracautela? Es así, no hay nada que cautelar. En los otros casos, y ahí ya entramos en una situación fáctica, vamos a tener que ver en el caso concreto si realmente procede o no procede la exigencia de contracautela. Y de nuevo volvemos al concepto de hipervulnerable. Este fallo que yo les traigo de la Corte también nacional es un supuesto de una persona que inicia un juicio contra una prepaga porque él trabajaba en una persona que tenía SIDA. Trabajaba en una empresa, tenía la prestación de su prepaga, cuando se jubila,
la prepaga mantiene las prestaciones del plazo legal y después dice, bueno, listo, no, yo hasta acá te presté el servicio, no quiero saber más nada. ¿Y qué pasó? Obviamente que en la realidad del mercado nadie iba a tomar una persona jubilada, imagínense que ya tenía 65 años o más, con SIDA, ninguna prepaga le iba a tomar, o la que la tomaba le iba a cobrar fortunas. Entonces lo que hizo fue iniciar un juicio de la prepaga para que se le siga manteniendo la condición de afiliado, pagando obviamente de su bolsillo las prestaciones. Y durante ese proceso, cautelarmente pidió que le sigan prestando el servicio hasta que se llegue a la sentencia de fondo. En ese caso, se entendió que considerando los bienes que había en juego y la calidad de hipervulnerable que tenía esta persona por tener esta enfermedad, se lo eximió de contracautela. Entonces, en principio, en el ámbito del consumo, si bien hay alguna posición que plantea que por la gratuidad no es necesario prestar contracautela en el ámbito del consumo, yo entiendo que esa situación de exención de contracautela sería de excepción y se admitiría también ante un supuesto de hipervulnerabilidad. Analía, ahí pusiste un comentario, por favor, el principio de gratuidad en derecho del consumidor, ¿cuándo judicializo? No entiendo qué nos querés decir. No sé si te podés desmutear y contarnos o escribir un poquito más. Dale, ahí. Hola. Sí, por supuesto. A mí en la Defensoría muchas veces me preguntan los colegas sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Es decir, cuando judicializamos alguno de estos derechos del consumidor, si podemos invocar la gratuidad para no pagar los impuestos para litigar o bien estas contracautelas y demás. Bien, ahí está claro. El principio de gratuidad es directamente operativo. Ahí hay todo un debate. ¿Ustedes en Córdoba tuvieron algún problema porque la Corte planteaba un conflicto constitucional? ¿Por qué? Porque decía en su momento, y esto también tiene que ver con un tema, me parece, político. ¿El tema cuál es? La tasa de justicia, si yo no entiendo mal, y corríjanme en todo caso, va directamente al presupuesto de la Corte. Lo que se paga como tasa de justicia, por ejemplo, en Santa Fe, la tasa de justicia que se paga va a rentas generales. Y después de rentas generales se saca plata y se le paga al Poder Judicial. En el caso de Córdoba entiendo que la tasa de justicia va directamente, como que la recauda la Corte y va al presupuesto de la Corte. Entonces, en su momento, la Corte de Córdoba había planteado que el beneficio de gratuidad generaba un conflicto con la facultad no delegada de las provincias, porque los impuestos provinciales los manejaban las provincias. Tenemos una ley nacional que decía que el acceso a la justicia en el ámbito del consumo era gratuito. Entonces se cobraba la tasa de justicia. Eso creo que ya fue superado y hoy se considera que el beneficio de gratuidad hace tiempo que está en una ley de presupuesto. Me parece que lo habían incorporado hace algunos años ahí en Córdoba. Esto lo saben mejor ustedes que yo, pero cualquier cosa corríjanme. Más allá de eso... Perdón, doctor, hay un fallo, de hecho, de finales del 2023 que equipara el principio de gratuidad del consumidor con la concesión del beneficio de litigar sin gastos. No recuerdo ahora los autos, pero fue del TCJ a finales de diciembre del 2023. Buenísimo, muchas gracias, Florencia. Bárbaro. Igual ahí hay todo un debate, porque justamente, ahí está, ahí Ezequiel lo puso. Gracias, Ezequiel. Este mismo. Hay todo un debate de ver hasta qué punto se entiende que el beneficio de justicia gratuita del 53 de la Ley de Defensa del Consumidor se equipara con la pobreza o el beneficio de litigar sin gastos, etc. Y ahí lo que tenemos que hacer es remitirnos al 43 de la Constitución en el tercer párrafo, que habla de el acceso, el derecho a procedimientos eficaces, simples y fáciles y rápidos. ¿Por qué? Porque el beneficio de justicia gratuita que se da en el ámbito del consumo justamente apunta a eso, a la efectividad del derecho. Es más, hay varios fallos de la Corte Nacional que justamente, y no vinculados con el consumidor, sino con otras normas, que planteaban si era constitucional o no que leyes de fondo tengan normas procesales. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo que dice que el trabajador también tiene el derecho a la justicia gratuita. Por ejemplo, la ley de seguro que dice que yo puedo demandar
en el domicilio de la citada en garantía. Esas son normas procesales que en teoría serían inconstitucionales porque no están en las leyes provinciales, sino en leyes de fondo. La ley de quiebras ni hablar, que tiene un montón de normas procesales, pero lo que entendió la Corte es que en todos estos casos se va a admitir esa norma procesal siempre y cuando tienda a efectivizar o lograr la eficacia del derecho que se consagra. Entonces se interpreta que el 53, en lo que es beneficio de justicia gratuita, justamente lo que busca es consagrar la efectivización de los derechos que consagra la ley 24240 en el ámbito del proceso. Y ahí voy a tener que ver en el caso concreto, por ejemplo, si al pedirle yo contra cautela a una persona, no le estoy privando de la posibilidad de efectivización de esos derechos. Entonces ahí la contracautela quedaría dentro del ámbito o el alcance de ese concepto amplio de gratuidad y no sería necesaria. Si alcanza o no las costas, que tiende la mayoría de la doctrina de la jurisprudencia. Además, hay fallos de la Corte Nacional en materia de acciones colectivas que ya dicen que se exime de costa. Hay un fallo de la Corte Suprema de Tucumán que también dice que la justicia gratuita exime no solo de la tasa de justicia, sino también de las costas. O sea, todo esto ha tenido un debate y un análisis donde siempre se han tendido a ir ampliándose más. Primero se habló de que solamente comprendía los gastos del proceso, o sea, la tasa de justicia. Después, la tasa de justicia y los gastos del proceso. Después las costas, después la contracautela. Pero básicamente el sentido o el fin último de esta norma consagrada en el 53 de la ley 24240 es esa, es la tutela judicial efectiva. Entonces, si yo reclamándole el pago de la tasa de justicia o la contracautela o lo que sea que le pido, o por ahí el arraigo, o por ahí que me pague el recurso extraordinario, hay un fallo de la Corte que justamente dice no es necesario pagar el recurso extraordinario para poder acceder a la Corte si sos consumidor. Todos estos supuestos justamente tienden a impedir el acceso a la tutela judicial efectiva y por lo tanto no serían admitidos conforme al 53. Básicamente un poco eso es el tema de la gratuidad y el alcance que debe darse ese beneficio de justicia gratuita que para mí, y sin perjuicio de lo que dice el Supremo de Córdoba, no se equipara al beneficio de litigar sin gasto o la pobreza, sino que es más que eso. O sea, como que sería un género y el otro sería la especie. No sé si se entiende. Bien, ahí Florencia asiente, así que lo doy por entendido por todos. Y si igual si alguno no lo entiende, lo reconsideramos. Entonces, bueno, eso en materia cautelar. ¿Qué se puede pedir cautelarmente? ¿Qué no se puede pedir? ¿Cómo pedirlo? Etcétera. Después, ¿qué cuestiones, en lo que es el fondo, qué cuestiones tenemos que tener en consideración en materia de las llamadas estafas bancarias? Primero, que el consumidor bancario obviamente es un consumidor. El hecho de que yo esté dentro de un marco de una relación bancaria no me priva o no me deja fuera del ámbito de las relaciones de consumo. Y esto ya está superado, pero en algún momento había cierta doctrina que planteaba que así como el asegurado tenía su ley especial y tenía su autoridad de aplicación propia, en el ámbito del derecho bancario pasaba lo mismo, teníamos el BCRA y tenía su propia regulación y como que el consumidor quedaría fuera. Eso hoy ya está superado. Obviamente el consumidor bancario va a operar con una entidad bancaria y va a generar operaciones pasivas, activas y neutras. Pasivas y activas hablamos de cuando presta plata, el banco presta plata, sería la activa, la pasiva es cuando le prestan plata al banco, o sea, cuando yo deposito un plazo fijo o pongo plata en la cuenta de ahorro, y las neutras serían, por ejemplo, una caja de seguridad. Todos esos casos, tanto las pasivas, las activas como las neutras, quedan dentro del ámbito de la relación de consumo. Siempre y cuando obviamente sea una contratación con un destino final. Es decir, yo tengo una cuenta corriente donde la uso para liberar cheque para proveedores únicamente, no sería consumidor, sino que sería proveedor. El artículo 3 de la 24240 y el 36 que habla de las operaciones financieras, y ni hablar del Código Civil, que expresamente en el 1384 y siguiente hablan del consumidor bancario, también son argumentos como para invocar y plantear que el cliente del banco es un consumidor. Después otra cosa a tener en cuenta acá es la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. Que esto está regulado justamente en la 25506 en el artículo 5, que es el hecho de que la firma digital, como ustedes bien saben, es la firma que tiene una autoridad certificante. Sería como una firma certificada por escribano, explicándolo muy mal. La firma electrónica es la firma que hay en un instrumento privado. ¿Por qué les remarco esto? Porque en las operaciones de home banking
la firma que utilizamos nosotros como usuario del sistema es una firma electrónica. Y si yo sostengo que esa no es mi firma, el que tiene que probar que es mi firma, o sea, yo sostengo que no hice yo esa operación bancaria, el que tiene que probar que sí la hice yo es el banco. Entonces, por ahí tenerlo en cuenta. Y a esto, si sumamos el 53, que habla del tema del deber de colaboración en materia probatoria, inversión de la carga de la prueba, carga probatoria dinámica, etcétera, ni hablar. O sea, yo como consumidor digo, esta no es mi firma, esta operación no la hice yo. El que tiene que acreditar que efectivamente esta operación la hice yo, va a tener que ser el banco. Esto en realidad que le estoy poniendo acá es una reseña de los principales argumentos que se dan en las sentencias que obviamente condenan al banco como proveedor por supuesto de estafa. Otra cuestión es el carácter profesional del banco. Artículo 1725 del Código Civil y Comercial. Acá hay un fallo muy interesante de la Corte de la Provincia de Santa Fe, que es Batistuta contra el Nuevo Banco de Santa Fe, que está publicado en el derecho, ahí tienen la referencia, donde justamente se hace todo un análisis de la obligación de seguridad que tiene el banco y la calidad de profesional que hace que esa obligación de seguridad sea agravada y que no se le puede llegar a generar ningún perjuicio. Si bien no es un caso de estafa electrónica, es muy parecido, porque es un caso en plena pandemia donde había una persona que era un empleado de la municipalidad de la ciudad de Reconquista, porque este es un caso que pasó en la ciudad de Reconquista. Esto lo digo porque Batistuta es oriundo de Reconquista, el jugador de fútbol, y probablemente esta señora, porque es una señora mayor, sea la abuela o la mamá o la tía de Gabriel Batistuta. Pero bueno, más allá de la referencia Cholula, estaba en una empleada de la Municipalidad de Reconquista en el cajero del banco, controlando el acceso por el tema de la pandemia, evitando que entre mucha gente, etc. Y era tan buena esta persona que se ofrecía a ayudar a la gente con sus operaciones, con las operaciones que tenía que hacer el cajero. Entonces hubo varias personas a las cuales la ayudó, accedió a las claves y después les vació las cajas, le hizo un chiquero. Entonces las hacía retirarse y se quedaba con la información, habrá generado un duplicado de la tarjeta, etcétera, pero terminó, es más, un proceso penal donde esta persona terminó siendo condenada. Y en ese contexto justamente se plantea un incumplimiento de la obligación de seguridad del banco. Porque se daba en el ámbito del banco, por estos principios que estuvimos viendo de la equiparación del consumidor analógico con el digital, con la obligación de seguridad, con el cumplimiento de la obligación de informar, etc. Otra cuestión en que muchas veces los bancos plantean como defensa es el cumplimiento de las normas administrativas. Ustedes vieron que hay un montón de circulares del central que fueron evolucionando y planteando obligaciones que en realidad son presupuestos mínimos que tienen que cumplir las entidades bancarias en materia de seguridad. Justamente, como decimos, esos son presupuestos mínimos. ¿Qué significa esto? Que no basta con cumplir esto, porque muchas veces los bancos dicen, no, yo cumplí con las obligaciones que me impuso el central. Bueno, pero vos sos el profesional, vos sos el que sabés los recaudos que hay que tener. Lo que establece el central es la base, es lo mínimo. Si con esto igualmente se produjo la estafa, se burlaron tu sistema, se accedió a la información, evidentemente esto no alcanzaba. Entonces no basta con el cumplimiento de estas formalidades. Y otra cosa que también está, y las circulares centrales expresamente lo plantean, es la calidad de riesgoso de la operación financiera digital. La operación financiera digital ha sido calificada como una cosa riesgosa o peligrosa porque operamos con fondos ajenos a través de medios virtuales. Entonces ahí le aplicamos todo lo que es riesgo o vicio de la cosa, siendo el responsable de esa cosa el banco. En este caso no es una cosa, sino que es un servicio. Que el concepto de servicio riesgoso está receptado, antes del 1113 se hablaba de cosa, hoy el 1757 habla de cosa o de servicio riesgoso. Entonces ese servicio riesgoso que introduce el proveedor tiene que obviamente responsabilizarse por las inconductas o los daños que se generen en ese servicio. Sí, Ana, yo entiendo que sí, que también se podría aplicar no solamente a los bancos, sino también a cualquier otro tipo de operaciones financieras como Mercado Pago. Hay otro tema que es muy interesante, que probablemente lo analicen, que es la llamada fintech. Las fintech son financieras tecnológicas, que no existen en forma física, y que recién el año pasado fueron reguladas por el Central. Antes trabajaban con una impunidad casi absoluta. Son los famosos acceda a los créditos, los llame ya, los efectivo ya, todo ese tipo de cosas. Muchos de estos principios, muchas de estas disposiciones, tranquilamente las podemos aplicar. Lo único que no vamos a poder aplicar en ese caso son las circulares del Central.
pero en todo lo otro que son operaciones financieras, tranquilamente podemos aplicarlo también a esos supuestos. Y obviamente el tema de la información con el artículo 4 y el artículo 1100 del Código Civil y el 1107, que acuérdense que era este que hablaba de la información de los medios electrónicos con la necesidad de que no solo se informe, sino que se conozca los riesgos o los daños que puede implicar la utilización de esos medios digitales. Fíjense, la jornada, esto ya algo, yo me acuerdo, acá yo tengo un peso grande, que es el antecedente de que este tema el año pasado lo trató el doctor Junsen Bass, que seguramente lo trató de excelencia, me hubiera encantado escucharlo, y seguramente esto ya algo les comentó el doctor. En la Jornada Nacional de Derecho Civil que se celebraron en el 2022 en Mendoza, las últimas, en la Comisión de Derecho del Consumidor, justamente se habló de este tema, y fíjense lo que se concluyó por unanimidad. En virtud del principio protector y del 1107, este que hablamos de que tienen que informar y conocer los riesgos, los daños, hay que interpretar esa norma justamente en el sentido de que quien asume los riesgos de la utilización del medio electrónico es el proveedor, porque generó el riesgo al ofrecer sus productos y servicios a través de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de dicha naturaleza. Esta conclusión de las jornadas es bastante clara en este sentido. Y de nuevo volvemos al prosumidor. En la Comisión de Daños, cuando se hablaba de la prevención y de los contratos en materia de relaciones de consumo, fíjense lo que se concluyó también. La pandemia generó una ampliación de la contratación a través de plataformas digitales. En este contexto, en la medida que el proveedor delega tareas y funciones al consumidor o prosumidor, se presume su responsabilidad. O sea, a partir de la delegación de tareas que hace el consumidor en la órbita que hace el proveedor en la órbita del consumidor, devenido en prosumidor, se va a presumir que la responsabilidad es del proveedor y no del consumidor. Por más que se genere en virtud de una inoperancia de este porque inocentemente entregó sus claves o sus datos personales. Y esto también tuvo recepción jurisprudencial. Hay dos fallos bastante recientes, de marzo de este año, de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, Sala 1, una contra el Nuevo Banco de Santa Fe y otra contra el Nuevo Banco de Entre Ríos, donde se apelaron multas que se impusieron en el ámbito de procedimientos administrativos por parte de la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe, por los máximos establecidos. Ustedes recuerdan, hasta el 2021, el máximo de la sanción que se podía poner conforme al 49 era 5 millones de pesos. La autoridad de aplicación de la provincia de Santa Fe le impuso al Nuevo Banco de Santa Fe y al Nuevo Banco de Entre Ríos, en virtud del incumplimiento de las condiciones de seguridad y el trato digno y equitativo que demanda la asistencia al consumidor, multas por este monto, por 5 millones de pesos, que fueron apeladas ante la revisión o ante el planteo del pedido de revisión judicial. Y la Cámara de Santa Fe, la Sala 1 de la Cámara de Santa Fe, en ambos casos terminó ratificando la sanción y recepta este concepto de prosumidor al que hacemos referencia, aseverando que cuando el consumidor digital asume esa calidad de prosumidor, se incorpora otra condición de vulnerabilidad a la que ya tiene por ser consumidor PC, y por tanto podríamos interpretar, que no lo dice expresamente el fallo, pero podríamos interpretar que estamos ante un hipervulnerable. O sea, la calidad de prosumidor que me impone el proveedor me conlleva a un supuesto de hipervulnerabilidad. Otro argumento es el principio de equiparación de derecho, que ya lo vimos, la resolución del Mercosur, internalizada por una resolución de Secretaría de Comercio e Industria, y la directriz de la ONU que plantea que tiene que haber la misma tutela en el ámbito analógico que en el ámbito digital. Obviamente el principio de prevención del daño, que también está resaltado como uno de los principios fundamentales en el ámbito del derecho del consumo. Fíjense acá, autores como Saires y Héctor señalan que de enero a abril de 2020 a 2021 hubo un incremento de estafas bancarias o denuncias, porque algunas se deben haber denunciado, del 286%. A partir de ahí se evidencia que era previsible, era razonable para los bancos que buscaran medios de prevenir esos daños, porque se evidenció un incremento en un poco más de un año de casi el 300% de las estafas bancarias. Entonces, esa obligación o deber de prevenir el daño se ve o se evidencia incumplida.
También la obligación de seguridad, artículo 42 y 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya vimos. La misma Carta Orgánica del BCRA, en su artículo 4, inciso H, plantea que una de las funciones o facultades de los bancos es proveer la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros, que se incumpliría en virtud de las estafas bancarias que se producen o se suscitan, y la previsibilidad contractual. El artículo 1728, esta es una, si ustedes lo tienen presente, es una de las diferencias que sigue existiendo entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. En el ámbito contractual, yo respondo hasta lo que es razonablemente previsible en el marco de mi contrato. Ahora, si nosotros vinculamos este 1728 de previsibilidad con lo que vimos recién del incremento de casi un 300% en materia de estafas bancarias, evidentemente para el banco, y esto lo ha dicho la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, la Cámara 9, en esta referencia que les traigo acá contra el Banco Manco, evidentemente era previsible y obviamente evitable por parte del banco la generación de estas acciones delictivas o fraudulentas, que también obviamente genera o suscita un supuesto de responsabilidad. Y por último, tenemos la posibilidad de invocar el 8 bis o el 1097 del Código Civil y Comercial, que son los que refieren a las condiciones de trato digno y equitativo. Porque todo este contexto en el cual se coloca al consumidor, donde encima en los procesos judiciales o aún en los reclamos extrajudiciales, el proveedor pretende imputarle la responsabilidad en cabeza del consumidor, lo hace responsable de ese daño que se generó, cuando en realidad, como vimos, tenemos un montón de argumentos jurídicos para entender lo contrario. Se configura o se suscita un supuesto de trato indigno o inequitativo, contenido en el 42 de la Constitución y en el 8 bis y en el 1097. Sobre todo en el 8 bis. ¿Por qué? Porque el 8 bis me vincula o me relaciona directamente con el 52 bis, que es el tema del daño punitivo. Si se configura un supuesto de trato inequitativo o indigno, eso me habilita directamente a mí a reclamar el daño punitivo, que es el que está contenido en el 52 bis de la ley. Y ahí tienen un fallo justamente que hace este análisis y termina concluyendo, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que correspondería en el supuesto de las estafas electrónicas o virtuales la imposición de daños punitivos al proveedor. Y para terminar, así dejamos un espacio para las preguntas que tengan. Yo acá les traje, que después tienen las referencias, después los pueden buscar, varios fallos vinculados justamente con esta temática de Cámara. Acá hay fallos de tribunales superiores y de Cortes Supremas y de cámaras, y después acá algunos fallos de primera instancia, varios de ellos publicados, ahí tienen la referencia para poder buscarlos. Algunos de ellos en lo que es la jurisprudencia cordobesa le tengo que agradecer a Victoria, porque ella fue la que me facilitó muchos de esas sentencias, que justamente reflejan varios de estos principios o varias de estas conclusiones a las cuales hemos ido arribando en el transcurso de la charla. Así que bueno, muchas gracias por estar hasta esta hora. Perdón por las dificultades técnicas, que entiendo que a través del celular las pudimos subsanar. Lamento no haberme avivado antes de ello. Y quedo abierto, esperen que voy a prender la cámara, a las preguntas, dudas o inquietudes que me quieran formular. Bueno, si hay preguntas para Marcelo, les pedimos que utilicen el emoticón o el icono de levantar la mano, y a medida que vayan levantando la mano, habilitamos el micrófono para que puedan hacer las preguntas que necesiten, aunque entiendo que durante la clase han podido también hacer varias preguntas. Hasta ahora, felicitaciones por la exposición de Marcelo. Agradecimientos. No estoy viendo los iconos para levantar la mano y hacer la pregunta. Ustedes, o también, si no quieren hacer la pregunta y activar el micrófono, pueden escribir su pregunta o su consulta en el chat del Zoom y yo la leo. Esa es la otra opción. Bien, bueno, felicitaciones Marcelo, hay muchos agradecimientos como podrás ver en el chat.
Son todos agradecimientos para vos y felicitaciones a tu exposición. Ha sido muy clara, sos muy generoso como siempre. Y por supuesto, y antes de que todos me escriban, él va a compartir todo el material que hemos venido hablando, el PowerPoint y todo, en el aula virtual, que todavía no está disponible, pero va a estar disponible en las próximas semanas. Marcelo, te doy la palabra final para que puedas saludar y bueno, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad, sos muy claro, es lo que los abogados independientes y litigantes esperamos también de los funcionarios del Poder Judicial, así que excelente. No, muchas gracias a ustedes como siempre. Ha sido un gusto. Perdón, me ahogué justo. Ha sido un gusto. De nuevo, disculpa por las dificultades técnicas, espero que se haya entendido todo, por lo que veo sí, porque no hay muchas preguntas, o ya se quieren ir todos a preparar la cena. Como vos bien decías, después yo te voy a mandar el Power para que lo tengan todos a disposición. Igualmente quedo a disposición para lo que necesiten y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, a vos, Marcelo. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana, buen comienzo de semana, buen lunes y nos vemos la próxima clase. Les mando un saludo a todos. Chao, Muchas gracias. doctora, nos vemos, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.